¿Cómo están? Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Bienvenidos a esta charla sobre taquiarritmias supraventriculares, enfoque diagnóstico, sobre todo en electrocardiograma. Es un placer estar con ustedes y vamos a iniciar. Esta es la principal bibliografía que he tomado, este libro del doctor Uribe y Duque, Electrocardiografía de arritmias, este libro sobre arritmias cardíacas, son de arritmología, ¿no? Este atlas de electrocardiografía que es muy bueno, te lo recomiendo porque te da el electrocardiograma y una descripción y el castellano que es básico en electrocardiograma, ¿no? Ok, vamos a iniciar. Vamos a tratar inicialmente sobre taquicardia escuadras estrecho, un enfoque inicial. Luego vamos a desglosarnos en taquicardia atrial, taquicardia de reentrada intranodal y taquicardia de reentrada auriculoventricular y un algoritmo integrado. ¿Ok? Entonces empezamos con electrocardiograma. Lo primero es que, ¿cómo definiríamos una taquicardia supraventricular? Acá tú tienes la aurícula, acá tienes el ventrículo, y este anillo fibroso que está a nivel de las válvulas, válvula tricuspide y válvula vitral, es importante. ¿Por qué? Porque es un aislante. El anillo fibroso es un aislante y va a impedir que la corriente pase de aurícula a ventrículo. El aislante, que es el anillo fibroso, lo impide y por lo tanto la vía por la cual tiene que pasar viene a ser el sistema de conducción. Nodo sinusal, los tres haces internodales, nodo ventricular, el haz de His, rama izquierda el haz de His, rama derecha el haz de His. Y la rama izquierda se divide en fascículo anterior, medio, posterior. La rama derecha no se divide y termina en las fibras de Purkinje. Todo este, todo este recorrido es por donde debe pasar el impulso eléctrico y eso es gracias y es la forma como debe comunicarse el corazón. ¿Ok? Ahora, tienes que conocer la anatomía de este sistema. Es básico que lo conozcas para poder entender estos cuadros. Por ejemplo, donde el nodo sinusal también se le llama nodo de Katie-Flat, se ubica en la pared superior, en el techo de la aurícula derecha, casi a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Tiene tres haces, el haz anterior, medio y posterior. El haz anterior, que se le llama de James Bachman, el medio de Wenckebach, el posterior de Torel, pero primero se despolariza la aurícula derecha y luego manda un fascículo al lado izquierdo. ¿Cómo se llama este fascículo que va a conducir el impulso eléctrico al lado izquierdo? Se llama el haz de Bachmann. ¿Ok? Luego llega al nodo AB. El nodo AB está también llamado nodo de Ashoff-Tawara, está dentro de un triángulo que es el triángulo de Koch, casi está en el vértice. Eso es importante porque cuando tenemos arritmias acá tenemos que ubicar al nodo AB y poder ablacionar. Y este triángulo de Koch está limitado por la mnemotecnia del doctor Coscarelli, Tebeso, Tescupo, Teodoro, válvula de Tebesio, válvula de Eustaquio y el tendón de Todaro. Tebesio, eh, Eus- Eustaquio y el tendón de Todaro, ¿no? La válvula de Eustaquio, como ustedes saben, es una válvula que a veces está presente en la adultez, pero era la válvula de la vena cava inferior, ¿no? Y luego es el haz de His, y este haz de His se va a dividir en dos ramas. Rama izquierda se divide en anterior medio y un 65% anterior y posterior, y un 65% tiene una tercera división que es el haz medio, ¿no? En cambio, la rama derecha, el haz de His, no se divide y todo termina en las fibras de Purkinje. Eso es en cuanto al recorrido eléctrico. ¿Ya? Y esto también tiene su irrigación, es importante que lo conozcas, porque, por ejemplo, un paciente que hace un infarto, que no es el tema, pero si hiciera un infarto, y la arteria que está infartada irriga esta zona, el paciente puede hacer bloqueos o arritmias por isquemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nodo sinusal se irriga un 60% de la coronaria derecha y un 40% de la circunfleja. El nodo AB se irriga un 90% de la coronaria derecha, un 10% de la circunfleja. Luego ya las ramas del haz de His, eh, la rama derecha del haz de His se irriga principalmente por la primera septal de la arteria descendente anterior y la rama izquierda también por el descendente anterior, pero va a depender. Por ejemplo, su fascículo
póstero inferior, su fascículo posterior, se va a irrigar por DA, descendente anterior, pero también por descendente posterior. En cambio, el fascículo anterior se irriga principalmente de A y se completa, ¿no? Es como va la irrigación. Entonces, una vez que tú tienes claro el sistema de conducción y la irrigación, tenemos que empezar a definir el tema que estamos conversando. Taquicardia supraventricular. ¿Cómo se define? Todo ritmo rápido compuesto por tres o más impulsos y siempre en cardiología para que uno diga arritmia y que no diga extrasístole, usualmente tiene que haber tres, ¿no? Tres o más impulsos originados por encima de la unión AB, excluyendo el flúter y la FA. Ya eso y la FA. Entonces, en resumen, si la arritmia parte del nodo AB hacia arriba, estas son taquiarritmias supraventriculares. Y si va hacia abajo, son ventriculares. ¿Ok? Ahora, para que yo diga que el paciente, que no es solo una extrasístole, tiene que tener tres o más, para que no diga que es una extrasístole. Ya, si no, diría que es una extrasístole supraventricular o extrasístole auricular. Clásicamente, ¿cómo lo voy a definir yo? Cuando viene por de las aurículas, el QRS viene a ser estrecho, es decir, menos de 120 milisegundos. Y cuando viene del ventrículo, el QRS, el complejo QRS mide mayor o igual a 120 milisegundos, excepto, y hay algunas excepciones, por ejemplo, en las taquicardias ventriculares, las taquicardias fasciculares, o sea, del fascículo izquierdo, derecho, por ejemplo, puede medir 100, 110 milisegundos, no cumple exacto. Y muchas veces las taquiarritmias que vienen de la aurícula, es decir, las supraventriculares, si además de la taquiarritmia que debería ser estrecho, el paciente tiene un bloqueo de rama, entonces al fusionarse parece QRS ancho. Pero ¿por qué está ancho el QRS? Por el bloqueo de rama. Eso se llama aberrancia. Entonces, la mayoría de veces, si viene de la aurícula, o sea, supraventricular, es estrecho y si viene del ventrículo es ancho, pero hay casos, por ejemplo, que el paciente ya tenga un bloqueo de rama, que eso hace ancho el QRS y se vea QRS ancho. ¿Pero por qué se ve QRS ancho? No por la arritmia, sino por el bloqueo de rama. Y hay casos de taquicardia ventricular con QRS que no pasa los 120 milisegundos, está en 110 por ahí, y es taquicardias ventriculares, pero de los fascículos, por ejemplo. ¿Ok? Y de estas taquiarritmias supraventriculares, uno podría dividirla en tres grandes grupos. La fibrilación auricular, que viene a ser la más prevalente de todas, es la más frecuente, es un tema aparte, ¿ya? Se produce por microreentradas. El flúter, que se produce por una macroreentrada, y las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y de estas taquicardias paroxísticas supraventriculares, nosotros dividiríamos que la taquicardia inicia en el mismo nodo, ¿no? Que se llamaría el TRIN, taquicardia reentrada intranodal, que la taquicardia pasa de aurícula a ventrículo por una vía accesoria, pasó por esta vía accesoria que es el TRAP, taquicardia de reentrada atrioventricular, no es intranodal porque no es en el nodo AB, como el TRIN, sino es por una vía accesoria, taquicardia por reentrada auriculoventricular. Y el otro grupo vendría a ser que hay un foco que le está ganando al nodo sinusal y ese foco está que produce las arritmias. Por ejemplo, un foco del lado derecho, ¿no viste? Que le gana al nodo sinusal y esa es una taquicardia auricular o atrial. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en las arritmias que van por encima del nodo AB, ser taquicardias supraventriculares. Usualmente son QRS estrecho, a menos que haya, por ejemplo, un bloqueo de rama, hipertrofia, etcétera. Y no vamos a enfocarnos no en la fibrilación atrial, que es la más frecuente de todas, y es por microrrentadas, ni en el flúter, porque estos son temas aparte, sino en las paroxísticas supraventriculares,
que pueden ser que nace del mismo nodo, que tiene es el TRIN, taquicardia intranodal, que tiene una vía accesoria, como las de Ken, por ejemplo, ¿no? El taquicardia rentada atrioventricular, o que hay un foco ectópico que le gana al nodo sinusal y está que manda impulsos, taquicardia arterial, ¿no? En estas vamos a centrarnos sobre todo, ¿ok? Entonces, eh, por eso acá hablo de taquicardia atrial y taquicardia de la unión. Ok, las taquiarritmias son ritmos rápidos originados en focos de automaticidad muy irritables. Y por ejemplo, según la frecuencia con la que el paciente tiene los impulsos en la aurícula, uno puede decir a qué estamos, ¿no? Según la frecuencia con la que se originan acá en la aurícula. Por ejemplo, si la aurícula manda entre 150 a 250, probablemente sea una taquicardia paroxística supraventricular, como cual la taquicardia rentada intranodal, las tres que mencionamos acá, ¿no? TRIN, TRAP, taquicardia arterial. Si el paciente tiene su aurícula está que manda entre 250 a 350, es más probable el flúter por aleteo, macroentrada. Y si los focos que se producen en la aurícula son de 350 a 450 y se ven estas ondas F minúsculas, esa es fibrilación, ¿no? Ojo que la prevalencia es hasta el 1% de la población de estas taquiardias. Entonces, un algoritmo práctico, miren. No vamos a hablar hoy día de las bradiarritmias, que serían menos de 60, ni de los bloqueos, ¿verdad? No vamos a enfocar en las taquiarritmias. Entonces, tú primero tendrías que definir si es regular o irregular. Entonces, borramos lo que no vamos a hablar, ¿ok? Y luego vamos a definir si es regular o irregular. Primero vamos a ver si es irregular. Si tú tienes una arritmia que es irregular, es decir, más de 10% de variación, puede ser la FA, puede ser el flúter, pero con conducción variable, o puede ser que el paciente tiene muchas extrasístoles frecuentes y eso lo hace irregular. Si es regular, tú tienes que ver si el QRS es estrecho o ancho. Yo te dije, si estrecho, más probable es supraventricular, ancho, más probable ventricular, salvo excepciones. Si es ancho, ¿yo qué pensaría? ¿Que es una taquicardia del ventrículo o es de la aurícula, pero que tiene un bloqueo de rama, por ejemplo, ¿no? Un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, un trastorno de conducción intraventricular, una, una hipertrofia que lo ensancha el QRS, o el paciente lo tiene ancho porque es una taquicardia, una vía accesoria, pero que es antidrómica, ¿no? Eso también lo hace ancho. Y si es estrecho, y es regular, yo pienso el flúter es regular usualmente y es estrecho, pero cuando no es conducción variable, cuando es conducción constante, 2, 1, 3. O las supraventriculares, como el TRIN, rentada intranodal, el TRAM, que es por una vía accesoria, taquicardia por rentada atrioventricular, o un marcapaso auricular errante que nos podría hablar de una taquicardia atrial, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, ¿no? Las taquicardias paroxísticas súbitas es un foco de automaticidad muy irritable que estimula súbita y rápidamente. El paciente empieza de golpe, súbito. Y ahí está la auricular, paroxística, la del nodo paroxístico o la del ventrículo. Pero vamos a hablar de la auricular o nodal, ¿no? Y las arritmias supraventriculares es encima de la división de las de His y esas vamos a conversar, ¿no? Porque no vamos a hablar de las ventriculares. ¿Ok? ¿Y por qué una taquicardia supraventricular puede ser QRS ancho? Porque tiene un bloqueo de rama previo. Porque cuando hace taquicardia aparece un bloqueo de rama, hay pacientes que cuando hacen taquicardia es un bloqueo de rama, o porque tiene preexcitación. ¿Qué significa preexcitación? Que el paciente tiene una vía accesoria, se ha nacido con una vía, como el Wolf Parkinson White, ¿no? Que el paciente, en lugar de que el impulso baje de forma natural el nodo, como explicamos, al nodo sinusal, al nodo AB y por ahí baje, tiene una vía accesoria y baja directo. Eso es una vía accesoria y al bajar y sube así, el ventrículo es lento y por eso se ensancha el QRS. Esto es cuando es una taquicardia antidrómica. Antidrómica significa que baja por la vía accesoria el impulso y sube por el nodo. Al revés, anormal, por eso me ocurre antidrómica. Una taquicardia por entrada atrioventricular
antidrómico, ¿no? Eso lo harían los QRS anchos, ¿ok? Este es un fenómeno llamado el famoso fenómeno de Ashman. Quiero que veas tú que hay pacientes que están con una taquicardia supraventricular y no tienen bloqueo de rama ni hacen bloqueo de rama, pero se hace el QRS se hace ancho, como ves acá. ¿Por qué se puede hacer ancho? Mira, esta es una fibrilación. ¿Cómo sé que es una fibrilación irregular? Mira la irregularidad. No veo la onda P clara. Ya hay estas ondas F minúsculas, ¿no? Listo, es una FA. Entonces, miren, ¿qué es lo que ocurre? El paciente hace para que haya este fenómeno de Ashman, ¿qué es lo que ocurre? Entre un QRS y otro QRS es largo, ¿no? Y luego, entre un impulso y otro, es corto. Primero un largo y luego un corto, ¿no? Entonces, eh, el QRS que termina el ciclo corto se conduce con mayor aberrancia porque justo cae en el periodo refractario, ¿no? Entonces, estaba en periodo refractario y acá hay un nuevo QRS, ¿no? En forma de patrón de bloqueo de rama derecha, o sea, más R. En V1 va a estar positivo, en V6 negativo, ¿no? Es más frecuente la fibrilación auricular. O sea, el paciente está con FA, tú ves entre un complejo y otro complejo mucha distancia y luego un complejo y otro poca distancia, ¿no? Y el QRS que termina de poca distancia se ensancha porque cae en el periodo refractario. Es el fenómeno de Ashman, ¿no? Y ahí lo ves, el QRS ancho. Entonces, eso puede ensanchar el QRS, pero es un fenómeno, no es taquicardia ventricular esto, sino que después de un RR largo ocurre un RR corto que cae en el periodo refractario y por eso se hace ancho, ¿ok? Esta es una clasificación para que tú lo veas de las taquicardias supraventriculares, la que no dependen del nodo AB y las que dependen del nodo AB. ¿Cuáles no dependen del nodo AB? Taquicardia sinusal, que puede ser apropiada, inapropiada o de reentrada sinoatrial, taquicardia atrial. Esta taquicardia sinusal es la que el paciente tiene una arritmia que nace del nodo sinusal, ahí está pero está que manda mucha frecuencia. Por ejemplo, tú haces ejercicio, una taquicardia sinusal apropiada, ¿no? Pero ya te voy a enseñar cuándo es inapropiado por reentrada sinoatrial. Ahora, ¿qué era una taquicardia atrial? Cuando alguien toma la batuta y le gana el nodo sinusal. El nodo sinusal está acá, pero acá nace un foco ectópico y está mandando impulsos más rápido que el nodo sinusal. Es una taquicardia atrial, que puede ser unifocal o multifocal. Unifocal, solo un nodo toma la batuta. Multifocal, múltiples nodos toman la batuta. Y justamente por eso el multifocal es irregular, porque son múltiples nodos. Y el unifocal sí es regular. Esas son las que no dependen del nodo AB, nacen nodo sinusal o nace de otro foco, ¿no? Independientes del nodo AB. Pero existen también las que dependen del nodo AB. Por ejemplo, las de reentrada del nodo AB, o sea, las TRIN o las TRA, ¿no? TRIN que era, dijimos, esta es la famosa TRIN, taquicardia de reentrada intranodal, que en el nodo AB justamente hay dos vías. El nodo AB lo voy a dibujar más grande, es así. El impulso puede bajar por una vía lenta y hay una vía rápida, ¿no? Entonces, ocurre una extrasístole y el impulso, en lugar de baja por la vía rápida, la encuentra la vía lenta en periodo refractario y acá ocurre como un ciclo que se perpetúa. Eso es una taquicardia de reentrada intranodal, el TRIN, ¿ok? Eh, sí, ya lo vamos a explicar mucho cómo lo diferenciamos. Entonces, por ejemplo, la vía lenta se llama alfa y la vía rápida se llama beta. Entonces, lo típico es lento rápido, o sea que baja por la alfa y sube por la rápida, pero existe la rápida lenta que baja por la beta y sube por la alfa. Y esas son las tres. Y la de reentrada auriculoventricular son los que tienen vía accesoria. Estos son los famosos TRAP, taquicardia de reentrada auriculoventricular, no son los TRIN de arriba. El TRIN es en el mismo nodo, todo recircula. En TRAP hay una vía accesoria. El paciente nació con un cable de más que está haciendo cortocircuito, como el Ward Parkinson White, ¿no? Baja por este lado. Y aquí
Depende, ¿no? Ortodrómica, antidrómica. ¿Qué significa antidrómica? Que baja por la vía accesoria. Si baja por la vía accesoria y sube por el nodo, esa es antidrómica, es anormal. Ortodrómica, ¿qué sería? Orto es correcto, ¿verdad? Que baja por el nodo y sube por la vía accesoria. Ortodrómica, antidrómica. Las antidrómicas tú la diferencias porque el QRS se hace ancho, porque como una antidrómica baja por la vía accesoria, acá el ventrículo lo acelera, ¿no? Hay la taquicardia de la unión, que nace en el mismo nodo, ya la voy a explicar, y una vía oculta de conducción lenta, que es la taquicardia de Kummel, taquicardia reciprocal. Que ya te la voy a mostrar. Ok, esa es la clasificación para que la tengan más clara. Entonces, miren, esto era lo que me preguntaban del RP corto y el RP largo. Es fácil de reconocer esto, ¿no? Tú tienes una taquicardia que va así. Dices, ¿qué será? Lo veo regular, pero QRS estrecho, pero lo veo regular, QRS estrecho, pero no sé qué es. Como está regular, yo no pienso que sea FA, ¿no? Y digo, debe ser una carga supraventricular, pero ¿cuál será de todas? Tú me has hablado, Alexis, del TRIM. Tú me has dicho así, si tienes una taquiarritmia, tú ves, si es irregular, se acabó, ahí es FA, o es un flúter con conducción variable, o es una taquicardia auricular multifocal, o es alta carga de extrasistolia, ¿no? Pero el problema es cuando es regular, porque cuando es regular, tú te preguntas, ¿puede ser flúter? Si yo viera claramente mis ondas F mayúscula como diente de sierra, pero si no hay estas ondas F mayúscula como diente de sierra, yo entro en una duda, porque yo no sé si es taquicardia, TRIN, nace en el nodo, taquicardia intranodal, TRAP es una vía accesoria, o lo otro es una taquicardia auricular monofocal. Hay un nuevo foco que le gana al sinusal y ese está mandando las vías, ¿no? Entonces, ¿cómo lo saco? Para eso existe el famoso RP. RP corto, RP largo, con un punto de corte, la mayoría de autores 70 milisegundos. ¿Qué significa? Mucha atención acá. Este es un QRS, estoy acá pintando, abajo otro QRS que acá pinto. Tú partes con una línea media, colocas una línea media como ves acá. No importa dónde caiga, pero caiga. Por ejemplo, que acá haya 5 cuadraditos y acá sí. Listo. Entre los dos picos de la E. Ese intervalo, tú vas a buscar ahora la onda P. La onda P usualmente la vas a encontrar invertida en algunos de los lados. Tienes que prestar mucha atención. Por ejemplo, yo te voy a poner acá el ejemplo. Por ejemplo, tú tendrías que acercarte mucho y ver entre los dos dónde hay algo que no sea el R, S y T. Entonces, mira, U, R, S, T, y acá hay algo que deprime y acá está la T. Entonces, esto que deprime debe ser la onda P, sino que está invertida. Identifiqué la onda P. Mira este otro ejemplo. R, R, yo veo U, R, T, no hay nada normal. Acá está la P, sino que está invertida. Allá, P invertida. Entonces, partiste con línea media y vas a buscar a la P. Aquí encontré la P, doctor. Aquí encontré la P, doctor. Ya. Para que tú diagnostiques, tienes que saber si la P está antes de la línea media o después de la línea media. Por ejemplo, aquí está antes y aquí está después. Cuando está después de la línea media, mira, está muy claro, está después de la línea media. Cuando está después de línea media, ¿cómo lo vas a llamar? RP largo. ¿Por qué RP largo? Voy a resaltar con amarillo. Aquí está la R, aquí está tu P que acabas de encontrar invertida. Y como pasa la línea media, RP largo, ¿no? Cuando es RP largo, se acabó tu diagnóstico porque la mayoría de veces, no digo el 100%, porque el 100%, para que tú una arritmia estés seguro 100% de lo que es, tendrías que estar en un estudio electrofisiológico que hacemos en un core, donde el corazón se ve en 3D, ¿no? Con sistemas como el Carto o el Insight, y tú ves al corazón en 3D y ves de dónde nace la arritmia ya. Ahí estás 100% seguro. Acá con electrocardiograma te aproximas más de un 90%.
Pero si tú encuentras la P morado invertida que está después de la línea media, por lo tanto, como pasa la línea media es largo, RP largo, después de la línea media, prácticamente tu diagnóstico más probable sería una taquicardia. ¿Cómo se llamaba la taquicardia? Donde un foco le empezaba a ganar al nodo sinusal, taquicardia atrial. Si es regular, unifocal. Si es irregular, multifocal. Y si es irregular con tres P distintas, multifocal. Pero si es la misma P invertida en todos, como acá es la misma P ¿ves que esta, es unifocal, ¿no? Taquicardia atrial. Podría ser también la taquicardia de Coumadin o taquicardia reciprocante de la unión, que ya lo vamos a hablar. O podría ser otros tipos, un TRIN atípico, ¿no? O sea, pero lo más frecuente es que sea una taquicardia atrial. Eso lo va a ser lo más. Ahora, Alexis, ¿y si yo encuentro la P detrás de la línea media, como es en el primer ejemplo, allá? Entonces, desde el R hasta tu P es algo antes de la línea media, esto se llama RP. Están cerquita, mira. Esto es RP corto. Y para eso me sirve el punto de corte de 70 milisegundos. Entonces tú te preguntas, desde la R hasta la P, ¿han pasado más o menos de 70 milisegundos? ¿No? Entonces dices, no, si desde la R hasta la P hay más de 70 milisegundos, es un diagnóstico, pero si desde la R y prácticamente la P está ahí, no más. Si desde la R hasta la P hay menos de 70 milisegundos, es otro diagnóstico. ¿Ok? Entonces este es el RP de R hacia P, ¿no? Entonces eso es lo que tú tendrías que ver. Cuando desde la R hasta la P han pasado más de 70 milisegundos, la mayoría de veces es una vía accesoria. Y las vías accesorias, ¿cómo le llamamos? TRAC, taquicardia de entrada auriculoventricular. Antidrómica puede ser si es QRS ancho, es decir, el impulso baja por la vía accesoria y sube por el nodo. O U ortodrómica cuando es QRS estrecho porque baja por el nodo y sube por la vía accesoria. Y cuando es menos de 70 milisegundos desde la R hasta la P, lo más probable es que sea un TRI. O sea, todos sean el mismo nodo, taquicardia de entrada intranodal, sea la variante típica que es lenta rápida o la típica que es rápida lenta. Lo más frecuente, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que recordar acá. Esta diapositiva es una de las más importantes para ti. ¿Ok? Entonces, continuamos. Miren, cuando este algoritmo te va a ser muy útil. Cuando yo veo una taquicardia regular, mi pregunta es, cuando es QRS estrecho, a todo inicia porque sea QRS estrecho, por eso acá arriba dice menos de 120 milisegundos. Ya, la taquicardia es regular. Si no es regular, es decir, irregular, más de 10% de variabilidad entre R y R. Para eso nosotros en un papel colocamos puntos en los primeros 3, 4 QRS y vamos moviendo para ver si cumple la regularidad. Si varía más de 10% es irregular, entonces yo qué pensaba en FA, en flúter con conducción variable o taquicardia atrial multifocal o con conducción variable, ¿no? Taquicardia atrial multifocal, que ya lo dijimos, taquicardia atrial o flúter con conducción variable, o FA, o puede ser una alta carga de extrasístole. Estos son los irregulares. Si es regular, tú tienes que preguntarte si yo veo las ondas P o no. Si veo si yo no veo ondas P, miren, la primera pregunta es si yo veo este algoritmo y es más complejo. Si yo veo ondas P o no. Porque cuando yo no veo ondas P, lo más probable es que la onda P donde esté. Tiene que haber onda P, ¿no? Pero si yo no veo la onda P, lo más probable es que la onda P esté dentro del QRS. Por eso no la veo, la onda P. Entonces, acá debe haber menos de 70 milisegundos sí o sí. Lo más probable es que sea un TRI, ¿no? O sea, se considera como un RP de menos de 70 milisegundos. O sea, cuando yo no veo las ondas P por ningún lado, probablemente lo más probable, si es regular, es que sea un TRI. ¿Ya? Eso sería un TRI, ¿no? Justamente acá, taquicardia intranodal o taquicardia intranodal, o puede ser de la unión. Taquicardia de la unión es cuando nace del mismo nodo, ¿no?
sí existe, y por eso no hay ondas P. Pues nace el nodo y la P se va a ver dentro del QRS. Ahora, si yo sí veo la onda P, tengo que ver, ¿no? Cuando yo veo la onda P, que es este, sí veo la onda P, entonces yo tengo que preguntarme, ¿no? ¿La onda P está después de la línea media, es un RP largo, o está antes de la línea media, es un RP corto, o esas ondas P son ondas F de Flutter? Pues, entonces, cuando yo no veía la onda P, era un taquicardia taquicardia intranodal o taquicardia de la unión. Pero si yo sí veo las ondas P, tengo que preguntar, ¿la frecuencia auricular es mayor que la ventricular? O sea, veo muchas P's para un QRS, demasiadas P, entonces yo digo, tal vez son dientes de sierra, tantas P's, ¿no? O sea, macroentradas o taquicardia auricular, ¿no? Entonces puede ser un flúter auricular o una taquicardia auricular sin conducción V1. ¿Qué significa? Que es flúter, y el flúter, tú sabes que el flúter puede dividirse en flúter típico y atípico. El flúter típico es cuando la macroentrada ocurre en el mismo cabo tricuspidio, ¿no? O sea, por acá da vuelta. Y el atípico es cuando ocurre en otro lado, el flúter puede ser típico o atípico. El típico es cuando la macroentrada ocurre a nivel del mismo cabo tricuspidio, no acá en la aurícula derecha, cabo tricuspidio. Y el atípico cuando no ocurre en el mismo cabo tricuspidio. El ataque cardioauricular, ya habíamos dicho que es un foco, el nodo central está acá y hay otro foco que le gana, ¿no? Sino que ¿por qué yo veo más Ps que QRS? Porque no se conducen todos los impulsos. Es como que, por ejemplo, con el flúter, te manda tres macroentradas, tres vueltas da, pero una baja. O la taquicardia auricular. Un foco manda otro foco, manda otra vez y el tercero baja. Entonces, un flúter o una taquicardia auricular sin conducción V1 te va a dar más frecuencia auricular que ventrículo de frente. Si yo veo más P's, que puede ser de cierre flúter o taquicardia auricular, o de otro foco, yo diría flúter o taquicardia auricular sin conducción a V1. ¿Y cómo yo lo diferencio, por si acaso? Entre flúter versus una taquicardia auricular que no sean de conducción V1. Ya, el flúter tiene siempre la línea de base cambia. O sea, por ejemplo, es así, no, sigue siendo así. O sea, la línea que era así, entonces no, nunca la línea se respeta la línea isoeléctrica. En cambio, la taquicardia auricular sí respeta. Tres onditas en taquicardia auricular lo verías así, como que respeta la línea isoeléctrica. En cambio, el flúter no. Lento, descenso rápido, ascenso lento, descenso rápido. Y nunca se respeta la línea isoeléctrica. O sea, eso es la clave para diferenciarlo entre los dos. Acá respeta la línea isoeléctrica. ¿Ok? Listo. Ahora, Doc, no, es uno a uno, es decir, por cada una aurícula que yo vea una onda P positiva o negativa, esté RP corto, RP largo, yo veo un QRS allá. Es uno a uno, tienes que analizar el intervalo RP. Si es RP largo, o sea, la onda P está después de la línea media, taquicardia auricular es lo más frecuente. Segundo en frecuencia, que sea un TRIN, taquicardia intranodal, pero que sea atípico, no como lo que te dije, ¿no? Sea taquicardia atípica. O lo otro un poco menos. Esta es la que te decía, la de Coronel, ¿no? Una taquicardia, una taquicardia, una taquicardia de Coumel, que es también llamada taquicardia ortodrómica por vía accesoria tipo decremental, que es la de Coumel. Bueno, y si el RP fuera corto, o sea, la onda pesta antes de la línea media, si menos de 70 milisegundos, yo pienso un intranodal o una de la unión, y si más de 70 milisegundos, yo más voy a pensar en una vía accesoria. Podría ser una intranodal atípica o una taquicardia auricular con bloqueo AB de primer grado. Es decir, mira, una taquicardia auricular en lugar de que el nodo sinusal mande la orden, lo manda a otro foco. Pero ¿qué tal si acá hay un bloqueo? Entonces va a demorar en bajar. Entonces yo voy a ver la onda, un QRS,
acá de este foco, recién emite, y acá nada, ¿no? ¿Por qué lo veo tan retrasado? Porque hay un bloqueo que puedo. Y ese sería el algoritmo más complejo de arritmias QRS estrecho. Pero si tú lo manejas, te das cuenta que todo es racional, y tú lo manejas, créeme que vas a responder cualquier pregunta. Vamos a la práctica, ¿ve? Miren este caso, por ejemplo. ¿Qué arritmia piensan que es? A ver, los leo, doctores. ¿Qué arritmia piensan que sería? ¿No? Este es un electro de 12 derivadas, siempre dan la tira de 2 del ritmo, ¿no? ¿Qué arritmia quieren que sería? Primero tú tienes que ver el ritmo, ¿verdad? Entonces a ver, los leo. Ya, manden sus respuestas. Los voy bien. Primero uno se pregunta el ritmo, ¿no? Si está en ritmo sinusal o no. Entonces, miren, de acá a acá hay más o menos. Primero ves la regularidad para ver el ritmo. ¿Cuándo es ritmo sinusal? P positiva en D2, D3, OVF, negativa en OVR y soy fácil en V1. Siempre una P antes de un QRS. Entre P y P hay similar intervalo, entre R y R hay similar intervalo. Entonces, miren, de aquí a acá hay más o menos 11 cuadraditos, 11 cuadraditos, 11 cuadraditos, 11, 11 y medio cuadraditos. Entonces hay regularidad y lo siguiente sería ver ahí P. Y claramente si esto lo acercamos, algo se ve acá montado, ¿no? Y esa es la P, ¿no? La misma siempre. Entonces, si yo veo regularidad y veo una P igual sinusal, yo no voy a decir esto es una taquicardia auricular, ¿no? Porque es la P de siempre. Una taquicardia auricular como la P, una taquicardia auricular como la P viene de otro lado, usualmente es negativa. En cambio, taquicardia sinusal, la P viene siempre positiva. Taquicardia auricular, la P es negativa, usualmente en derivadas inferiores. Y si tú ves acá V1, se ve claramente la P. ¿Por qué no es fibrilación? Porque hay P, porque es regular. P, ¿no? Entonces, esto es una taquicardia sinusal, ¿ya? Es regular. Mira, si hubiera seguido el algoritmo, es una taquicardia regular, sí. Y veo mis ondas P visible, sí, ¿no? Y frecuencia auricular mayor que la ventricular, no. Pero ya, ¿por qué no sigo a todo este intervalo? Porque la P es una P normal, como siempre, una P sinusal, ¿no? Taquicardia sinusal. Usualmente no debería pasar los 160, 170. La taquicardia sinusal acelera y desacelera gradualmente. O sea, una taquicardia sinusal nunca la vas a ver que de golpe estaba en 60 y de golpe pasó a 180, es una sinusal, y de 180 de golpe bajó a 60, es una sinusal. Eso pasa con las intranodales, ¿no? En cambio, las taquicardias auriculares tienen un fenómeno de calentamiento, warning, y enfriamiento. Es decir, poco a poco aumentan, poco a poco disminuyen. Las intranodales no de golpe. El P y el QRS es normal, como vimos, con una frecuencia entre 100 a 160. El R es constante. La disminución del PR por aumento del sistema nervioso simpático y disminuye con masaje carotidio, pero reaparece al suspendido. No es inusual, por ejemplo, en que he hecho ejercicio, masaje carotidio lo puede bajar, pero no lo va a desaparecer, como en una del nodo, que el masaje carotidio o cualquier maniobra vagal, lo pueden cortar, no siempre, 40% de casos. Vemos este de acá. ¿Qué opina? ¿Qué opina en este ritmo? La idea es que sea práctico. Bueno, este video también va a estar en el canal de YouTube Cardiología, doctor Alexis Vallejos. También dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de este electrocardiograma? Primero hay que ver el ritmo, ¿no? P positivo en D2, sí. D3, sí. En AVF, sí. Negativo en VR, sí. Asumiendo que está bien tomado, ¿no? Soy fácil en V1, sí. Ya tienes. Siempre hay una P antes de un QRS, sí. Hay una P antes de un QRS, sí. Y luego verías la regularidad. Y claramente no es regular, ¿no? Mira, esta distancia con esta no son las mismas. Pero es algo cíclico, mira, corto, un poco más
Similar, similar, se alarga, y otra vez corto, y otra vez se alarga. Entonces, ¿en qué te hace pensar corto, largo, corto, largo? No, eso es algo clásico, sobre todo en jóvenes, niños, ¿no? ¿Por qué no es fibrilación? Porque hay onda P. Si hay, así lo ves irregular. Si hay onda P, no es fibrilación. La fibrilación no tiene onda P porque hay cientos de focos ectópicos, ¿verdad? Su frecuencia va a 300 focos ectópicos, ¿no? Entonces, no es fibrilación porque hay onda P. No es flúter porque la flúter tiene ondas de sierra, senso lento, descenso rápido. Esa es una P normal, ¿no? Ya. Y no está en taquicardia tampoco. Mira esto de acá. 300, 150, 100, 70, para que pienses en una intranodal y accesorio no esté taquicardia. Un ritmo atrial, el ritmo atrial, las P serían negativas. Ya te dije, cuando es taquicardia atrial, usualmente la P, como viene de otro lado, es negativa. Entonces, esto es cíclico. Cuando es cíclico, sospecha normalidad. Y esta es una arritmia sinusal. Es el paciente que cuando inspira, la nemotecnia es Betty, ¿no? Bradicardia, a la expiración, taquicardia a la inspiración. El paciente, cuando inspira, aumenta la frecuencia y cuando expira, disminuye la frecuencia. Entonces, cuando inspira, aumenta la frecuencia, entonces se acercan los complejos. Expira, disminuye la frecuencia. Tal. Esto pasa en niños y en jóvenes, arritmia sinusal, ya es normal. Entonces, esta taquicardia sinusal puede ser, como les había dicho, esta taquicardia sinusal puede ser inapropiada cuando no hay un estímulo fisiológico. Apropiada es, por ejemplo, alguien que hace ejercicio y le da taquicardia. Inapropiada es cuando le da taquicardia sinusal, pero no hay ejercicio, no hay nada, no hay miedo, no hay un simpático activado fisiológicamente. Hay que descartar otras etiologías. El diagnóstico es frecuencia cardíaca más de 100 en reposo, aumento de la frecuencia a un mínimo esfuerzo, ¿no? Podría ser una falla cardíaca fea y preservada, sin enfermedad subyacente cardíaca. Una normalidad primaria no sinusal podría estar causada. Entonces, miren, una sinusal, inicialmente, inicio gradual, en cambio la supraventricular es súbita. Una sinusal usualmente menos de 160, una supraventricular usualmente más de 160. Al masaje de seno carótido no responde o poca respuesta. Y esta, en cambio, la supraventricular al valsalva puede responder súbitamente. Ojo que el masaje de seno carótido se hace unilateral, nunca bilateral. Siempre oculta porque si hay soplo no lo hagas porque podría haber un ateroma y lo desprendes. Por eso no se hacen ancianos y en consultorios cardiovasculares porque podrías tener un ateroma y hacer un SB. Se hace unos 5, 7, 5 o 6 segundos. Y hay actualmente maniobras de valsalva modificadas mejores, ¿no? Como una que se hace con un espirómetro, hace que empuje con un espirómetro y luego el paciente después de 1 o 2 minutos se lo recuesta y se levanta las piernas, ¿no? Tiene más efectividad que solo masaje carotidio que no se recomienda. Luego una palpitación, ¿no? Listo, entonces ya hemos hablado de esto. Y también existe por entrada sinoatrial, ¿no? Es cuando, así como en el nodo AB, pero esto ocurre arriba, empieza del mismo tejido perinodal, empieza a regresar, ¿no? Reentrada que involucra el nodo sinusal, tejido arterial perinodal. Hay unas P idénticas a las sinusales y puede ser iniciada y terminada abruptamente. Es P idénticas a las sinusales, iniciada y terminada abruptamente por estímulo arterial prematuro, como una extrasístole. Es paroxística, por eso cuando tú ves una taquicardia, te parece sinusal, pero es abrupta, paroxística, habría que descartar en una reentrada del mismo sino arterial. Adenosina la termina, ¿no? Que otra, que una sinusal no la termina adenosina, en cambio en estos casos sí, ¿no? No te olvides. Entonces vamos a ver los efectos de las maniobras vagales o adenosina. La adenosina o las maniobras vagales van a bloquear el nodo AB. Esa es su función. Entonces, por ejemplo, una taquicardia sinusal que hace lo enlentece y transitorio. Pero si fuera sinoatrial, lo puede terminar de golpe o no pasar nada. Cuando es taquicardia auricular, paroxística o incesante, puede terminarlo o nada, ¿no? ¿Ok? Cuando es paroxística, lo enlentece temporalmente y transitorio y de la respuesta ventricular por bloqueo, ¿no? Puede terminarlo o nada
Cuando es paroxística, una taquicardia auricular paroxística, pero si es incesante, solo enlentece. Cuando es flúter, solo enlentece. Cuando es intranodal, si lo termina o nada. Cuando es ortodrómica, también lo termina. Entonces, ¿en cuál es una maniobra vagal o adenosina puede terminarlo nada? Cuando es sinoatrial, lo voy a resaltar. Cuando es una auricular paroxística, lo puede terminar o nada. Cuando es sinusal, pero sinoatrial. Y cuando es intranodal y cuando es de vía accesoria, pero ortodrómica, que pasa por el nodo inicialmente. Ahí podría la adenosina vagal terminarlo, que no es lo más frecuente, ¿no? Un 40%. Entonces acá yo quiero que, por ejemplo, veas este electrocardiograma, ¿no? Miren, acá veo una onda P, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? El paciente estaba normal, ¿no? Y luego vino una racha de taquicardia, ¿no? Y otra vez volvió a su P sinusal. ¿Qué pasó acá? Un extrasístole auricular, ¿no? Y luego de extrasístole desencadenó una taquicardia. Usualmente hay que ver qué arritmias pueden precederse por un extrasístole. ¿Cómo sé que está en un extrasístole? Porque la P usualmente no estaba en la T, ¿no? Y acá sí, ¿no? Eso es lo que vemos. ¿No? Y mira, acá hay otra extrasístole auricular. ¿Cómo sé que es extrasístole? Porque la P, mira, es negativa. No es la P sinusal y luego aparece la D. ¿Te das cuenta? Y luego otra vez sale a su sinusal, ¿no? Importante como extrasístole pueden dar arriba. ¿No? Ya, esto que hemos visto puede ocurrir en las taquicardias diarias. Ok. ¿No? Y acá, bueno, no quiero que olvides esto. La taquicardia atrial puede ser unifocal o puede ser multifocal. Unifocal, un solo foco está que le gana un nudo sinusal, y multifocal son múltiples focos. La unifocal puede ser eh, con conducción AB 1,1, es decir, por cada nodo ectópico pasa un latido, pasa una conducción al ventrículo, o puede ser conducción AB no 1,1. Y por ejemplo, yo lo vería así, ¿no? Este es 1,1. Por cada, solamente son P negativas, hay un QRS. Y no 1,1, por ejemplo, yo vería algo así, ¿no? Mi línea de base la respeto, pero hay tres Ps, pero anormales porque son de otro foco, y recién un QRS, entonces no es uno, aunque ambos son unifocales, ¿ah? Ahora, yo esto tengo que diferenciarlo de la multifocal, porque la multifocal es, como son varios nodos, por ejemplo, uno manda acá, otro acá y otro acá, las P son distintas. Entonces yo, por ejemplo, vería la P negativa, y es irregular porque cada foco uno mandó y no espera que el otro, que termine de mandar, el otro manda rapidísimo y el otro demora en mandar, pero luego veo una P toda así medio bifásica, luego veo una P puntiaguda. Entonces, tres P's diferentes e irregularidad me dice que es una taquicardia multifocal. Cuando es la misma P, es unifocal. Y si por cada uno hay un QRS, es 1,1. Si no es 1,1, por ejemplo, acá es 3,1, 3,1, sería no. ¿Y esto cómo lo diferencio del Flutter? Porque el Flutterman no tiene línea de base. El Flutter sube, baja, sube. En cambio, acá no. Respeta el inicio eléctrica de base. Puede ser ectópica o paroxística y son 15%, no son las más frecuentes, ¿no? Pero nosotros sí lo vemos bastante en la práctica. Los pacientes estos, ¿quiénes hacen las taquicardias atriales? Los que hacen es, dilatan la aurícula derecha por falla del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, por pulmonal, etcétera, ¿no? Y los que dilatan la aurícula derecha terminan haciendo esto, ¿no? Congénita, etcétera. Entonces, esta taquicardia puede ser por reentrada, puede ser automática. Por reentrada, por ejemplo, un atrio dilatado y enfermo. Entonces, cuando, por ejemplo, el paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿quién drena el pulmón? Eyecta el pulmón, el ventrículo derecho. El ventrículo derecho empieza a dilatarse y dilata la aurícula derecha.
o tiene una comunicación interauricular, todo lo del lado izquierdo pasa al lado derecho, lo dilata. Ese atrio dilatado enfermo se dilata, se fibrosa y empieza lo que conducía normal, como tiene dilatación y fibrosis y se enferma por esta dilatación, entonces lo que conducía normal ya no conduce recto y da vuelta. Esa es reentrada. Entonces hay disminución de la velocidad de conducción en esa zona fibrótica, prolonga la refractariedad, inicia un latido atrial prematuro y paroxística. Esto es lo que veíamos, ¿no? Entonces, cuando tú veas una taquiarritmia, es importante que veas cómo inició. Las que inician con extrasístoles, piensa fuertemente en taquicardia atriales, sobre todo esta de acá, ¿no? Porque inicia con un latido atrial prematuro y son paroxísticas. Esa es la taquicardia atrial de rentada. Pero también puede ser automática, ¿no? Que no es que hay una fibrosis y ahí hace la rentada y empieza, ¿no? Aumenta el automatismo, o sea, el paciente, su simpático, pero hay una zona con la que nació que responde mucho más rápido al simpático que incluso el mismo nodo sinusal y le da de actividad desencadenada. Es no paroxística, acelera al inicio y desacelera al final. Estas automáticas son las que yo te decía que eh, al inicio acelera y luego se va haciendo lento, lento. Calentamiento y enfriamiento. Esas son las taquicardias atriales automáticas. Calentamiento y enfriamiento, ¿no? Es decir, al inicio tú lo vas viendo cómo se va haciendo cada vez más frecuente. Mira, el QRS se hace más pegado, está haciendo más pegado y después de un rato de taquicardia se va alejando, se va separando, se enfría. Tú ves que poco a poco va aumentando la frecuencia y luego de un rato de taquicardia, poco a poco va disminuyendo ese calentamiento y enfriamiento, piensa en taquicardia auricular, pero el tipo automática, que es por automatismo de actividad desencadenada, ¿no? En cambio, el de reentrada este es súbito, abrupto, porque tiene acá un mecanismo de reentrada por una fibrilación auricular, ¿no? Y este es el que empieza con un latido prematuro, en cambio este es. Puede haber taquicardias auriculares incesantes y eso le da cardiomiopatía. La cardiomiopatía es un paciente que la arritmia hace que estos latidos anormales dañan al ventrículo con el pasar de las semanas o meses y se dilata el ventrículo. Y si tú curas esta arritmia, el ventrículo regresa a su forma normal. Su FEBI recupera en 3 a 6 meses, ¿no? Importante. Por ejemplo, vamos a ver esta, este electrocardiograma, ¿no? Este electro es muy importante que lo reconozcas. Te lo pueden colocar. Lo primero que esté bien tomado, ya sabes, ¿no? 25 milímetros por segundo, ¿no? Un milivoltio de 10 milímetros, ¿no? 25 milímetros por segundo, ¿no? Un milivoltio de 10 milímetros. Y que la P sea negativa en OVR. Entonces ya. Luego tú dices, bueno, ¿estoy en taquicardia o no estoy en taquicardia? Vamos a ver, 300, 150, 100. No estoy en taquicardia, ya. Y luego te pones a pensar, bueno, esta P no se ve tan normal. Y luego dices, oh, acá hay algo. Dices, estas son P, y esta se parece mucho a esta. Y a esta se parece a esta se parece a esta se parece a esta se parece a esta. Alexis, si no me estás mostrando la T, no, mira, te voy a mostrar la T. La T, por si acaso, es esto de acá, esto de acá, este de acá. ¿No? ¿Ya la viste la T? Entonces te das cuenta que tienes dos, como si hubiera dos P's, ¿no? Porque son igualitas, ¿no? Pero no puede haber dos P porque no hay dos nodos sinusales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? El paciente manda dos P. Si bien ahí no parece que esté en taquicardia, si hubiera un QRSK por esta P y como hay para este un QRSK para esta P y como hay para este, estuviera en taquicardia atrial. Entonces, cuando tú tienes dos P's, ¿no? Lo que vimos, ¿no? Mayor P que B, tú pensabas en dos, ¿no? En flutter o taquicardia atrial monofocal, que no es AB11, ¿cierto? No es 11, porque si fuera 11 por cada P habría QRS. Para P no sinusal, esto se llamaría P no sinusal porque no sale de no sinusal. Entonces, estoy en flutter o estoy en una taquicardia atrial monofocal que no es 1-1. ¿Cómo lo diferencio? El flutter te haría caer la línea de base, pero yo acá veo que mi línea de base se respeta, ¿no? Flutter te haría que la línea de base caiga, suba, no se respeta. Entonces,
Taquicardia atrial monofocal, que la conducción no es 1-1, es 2-1. Entonces, taquicardia atrial con conducción 2-1, ¿no? Porque había más P's que QRS. Y mira, si volvemos al algoritmo para que veas que no te estoy mintiendo y que lo diapo más importante de ese algoritmo, cuando yo vea más, aquí está, ¿no? Ya, cuando yo veo las ondas P, como el caso sí, si veo más aurículas que ventrículos, o sea, más P, QRS, sí, ¿yo en qué pensaba? Flúter auricular o taquicardia auricular sin conducción 1-1. Flúter tendría que mi línea de base caer y subir, que no veo. Cuando la línea de base está respetada, yo pienso en taquicardia auricular sin conducción 1-1, que era lo que estábamos nosotros viendo en este caso. ¿Ok? Muy bien, esta es la diapositiva más importante y espero la recuerdes bastante.